Ok, pues bueno, como bien sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Sí. Ok, como les iba diciendo, pues bienvenidos al módulo de inteligencia artificial. En este módulo vamos a ver apenas lo que son los principios y las bases de la inteligencia artificial. Esquema del contenido es este. No es cierto, no es este. Vamos a ver esta parte de la evaluación. Está formado por tres unidades, 6 retos y creo que son 11 lecciones, ¿ok? En la parte de la sección de avisos, ahorita se las pongo, les digo más o menos cómo está dosificada. Está dosificada para que realicemos en promedio 2 actividades, 2 retos por cada una de las semanas. Bien, el reto 1 y el reto 2 sería para la primera semana. Y después para la segunda semana estaríamos hablando del reto 3 y del reto 4. Y ustedes aquí han de ver, ok, bueno, pero son 3 en la unidad. Ok, si alguien, acuérdense, es autogestionable el módulo, ¿ok? Yo les hago lo que es la dosificación de que mínimo para tener un avance, digamos que garantizado para finalizar bien el módulo son realizar esas actividades. Si ustedes quieren realizar más actividades de las programadas, adelante. Aquí están todos los temas y lo primero que quiero, ¿cómo se llama? Que ver antes de pasar a la sección de avisos es que la unidad 1 está formado por los fundamentos, lo que son temas primordiales acerca de la inteligencia artificial. Primero que es entender lo que es la IA y como ya a lo mejor algunos de ustedes han visto, la inteligencia artificial no es una simulación del cerebro porque no se puede simular lo que no se puede, no se conoce con claridad. Y hasta el momento, uno de los problemas que existe en la neurología, o sea, en las neurociencias, ni siquiera en la inteligencia artificial, en lo natural, en lo médico, en las neurociencias, es que no se alcanza a comprender del todo el cerebro. Por lo tanto, que es donde se almacena la inteligencia. Tampoco tenemos una clara definición de lo que es inteligencia. Por lo tanto, con esas dos premisas, podemos entender que la inteligencia artificial no es una simulación de la inteligencia humana, ¿ok? Para que tengamos esa claridad que no vamos a simular el cerebro. Pero sí podemos entender, hay diferentes posturas, ¿ok? En la inteligencia artificial, dependiendo de la postura con la que se vea, pues es como se va a tomar. Pero antes de pasar a la postura para la definición, tenemos que entender que hay tipos de IA y esos tipos de IA es lo que va a dar la aproximación, digamos que en nuestra definición, que estaríamos hablando de la débil y de la fuerte. Y la que actualmente conocemos es la débil. Y la débil es una simulación de un aprendizaje y un reconocimiento, o tal vez un reconocimiento de patrones para poder realizar ciertas actividades programadas y estructuradas. Pero estas actividades no están autogestionadas por el programa en sí, sino que alguien programó para que realice exactamente esas actividades. Entonces, en esta parte es donde podemos comprender que lo que más vemos actualmente es la inteligencia artificial débil, ¿ok? Que es la simulación de diferentes actividades o procesos que nosotros, en lugar de que los realicemos nosotros manualmente, porque son muy tardados además algunos, los va a hacer de forma automática un equipo de cómputo. Y este equipo de cómputo casi siempre o es puro software o es una combinación de equipo, ¿cómo se llama? Puede ser un robot y por robot no necesariamente es como Yo Robot o cosas así, sino que es
puede ser un brazo mecánico, puede ser una banda transportadora, bueno, hay diferentes formas de robot, ¿sale? O un carrito de reconocimiento para terrenos como muy, muy difíciles, pudiera llegar a ser los que han mandado a la luna, pero también pudieran llegar a ser los que mandan algunos volcanes que no pueden tener una cercanía porque puede haber una explosión y no puede sobrevolar un helicóptero o un avión encima de un volcán que tiene una cierta actividad porque las cenizas pueden tapar o puede suceder miles de cosas. Por eso es que en ese tipo de situaciones, la otra parte que es ¿cómo se llama? La inteligencia artificial con la robótica, van a poder darle solución a nuestras necesidades. Y entonces, desde esas premisas, es que vamos a ir definiendo ya las otras partes, ¿ok? Entonces, no quiero que, bueno, ya en el reto 1 vienen, no es cierto, en el reto 2, vienen unas preguntas de reflexión y ahí, pues bueno, ya no voy a decir mucho para que también sea sobre lo que ustedes reflexionen, ¿ok? Y está enfocado en esto. También en el punto, en la unidad 1, para el reto 2, pues habla acerca de la ética, lo cual últimamente ya se puede llegar a decir que es una gran necesidad y hasta el momento, a lo más que podemos tener es que ni siquiera hay legislación. Es una, ¿cómo les puedo decir? Son unas primeras premisas de que los datos de privacidad, de que nuestros datos no se van a andar repartiendo por ahí, pero en la práctica sabemos que por actividades maliciosas roban información a ciertas, ¿cómo se llama? A ciertas organizaciones, instituciones y roban datos y los venden. Entonces, aquí está la parte de las cuestiones éticas para ¿cómo se llama? Tantas actividades. Y entonces, dentro de la ética es un tema muy amplio que va, o sea, lo que actualmente tenemos solamente son los datos, pero luego viene la otra parte, o sea, ¿qué va a pasar cuando alguien, sin una mala intención, hace un video con la voz de otra persona diciendo algo que no es y entonces de cierta forma, en resumen, lo mete en problemas. No hay actualmente, sí se va a tomar legalmente, sí se va a tomar, pero no hay una legislación como tal para lo que es no el uso de la IA, sino la puesta en marcha de la IA. Y entonces aquí en la puesta en marcha de la IA es en donde existen ya todas esas cuestiones que se están de pronto viendo para que no se saquen actualmente a lo mejor ciertos prototipos o ciertos productos, porque no se sabe el alcance que puede llegar a tener esa IA. Y bueno, a lo mejor me voy a ver muy fantasiosa, o muy hollywoodense. Ay, ¿cómo se llamó la película que ahorita está en la 2.0? Actualmente está en los cines, que es una robot que actualmente, ¿cómo se llama? Que la tía hizo y que la dejó para que cuidara a su sobrina, que se quedó su papá. Meme. Ay, no me acuerdo, como si alguno de ustedes se acuerda. No recuerdo, vieran, soy muy mala para los nombres de las películas. Luego veo películas y no me acuerdo ni cómo se llaman. Bueno, en esa película justamente se toca el punto del riesgo de la IA. De hecho, Megan, se llama Megan la película y la robot se llama Megan. En la versión 1, Megan mató a un niño por defender a su, ¿cómo se llama?
a su protegida, a la niña, entonces, e hizo otras cosas. Entonces, es esa parte en la que, aunque es ficción, la verdad me agradó que tocaran el punto de la ética, porque también, ¿cómo se llama? Y también hubo corrupción, bueno, no se las voy a espoliar, hubo corrupción también en los creadores, ¿no? Tal vez no de ella, pero esos son los aspectos éticos que se tocan un poco en esta lección para que vean que el problema de que nosotros decimos, ay, pero ¿por qué no sacan esto? Ay, pero ¿por qué no tienes esto? Porque resulta ser que es un compromiso ético y legal soltar al público abierto un cierto software de inteligencia artificial más avanzado. Por lo tanto, hay ciertas, no hay tanto avance, por eso también bueno, para empezar, aquí en México va a ser muy difícil que un carro automatizado sea 100% eficiente, porque nosotros sabemos que a veces se dan vueltas indebidas, que a veces se dan en retroceso nada más media cuadra para pasar a la casa o cosas así, y que un robot solamente, un carro automático solamente va a tener las direcciones que están marcadas en el mapa, pero aquí sabemos que podemos hacer así como pequeñas excepciones. Y luego continuamos con los super topes que no son topes, sino que son bardas. Y luego continuamos con los charcos y los baches. Y bueno, aquí sí es un poquito difícil tener bien, circulando bien un carro así, a menos que solamente esté por las zonas céntricas, que son las que casi siempre están como más arregladas. Y bueno, ya tampoco sin divagar tanto, esos aspectos de la inteligencia artificial se ven en esta unidad 1 para que ustedes vayan viendo. O sea, disculpen si de pronto me agarro a hablar mucho, pero en verdad este es un tema que sí me apasiona leer y buscar información acerca de, y luego, por ejemplo, la IA fuerte solamente la hemos podido ver en películas, ¿ok? Las primeras fueron Yo Robot, no me acuerdo cuáles son las siguientes, pero han habido películas, y ahorita la última que habla acerca de la IA fuerte es la de Megan. Esa es Megan es una IA fuerte, es decir, que el código no necesita específicamente de actividades que vayan a ser programadas, sino que se puede autogestionar y autoaprender. Por lo tanto, esos son, digamos, que los retos que existen para la inteligencia artificial fuerte, ¿ok? Y esos son los ejemplos que podemos, lamentablemente, que les puedo tener más referencias. Sí hay algunos concursos en China que son, que son concursos de guerra de robots o de carritos, ¿cómo se llama? Para llegar a la parte que está más relacionada con la IA fuerte. Sí, estamos haciendo esos trabajos. Y si alguno dijera, ay, es que sí, yo creo que sí existe, bueno, podemos entender por estos criterios éticos que es difícil que se suelte a el usuario común o a todo el mundo, perdón, una IA fuerte, ¿ok? Porque es un gran riesgo y un gran compromiso. No estoy hablando tampoco de la otra película que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, la que decía que, ¿cómo se llama? Que era la lucha de los humanos contra los robots. No, estamos hablando de que debe de ser para un beneficio y no debe de beneficiar específicamente a un solo rubro de la población. Y pues bueno, aquí ya dejamos esta parte. Y después en la unidad 2 vamos a ver un poco más lo que son los diferentes algoritmos que existen para el análisis de datos, para ¿cómo se llama? Para representar el conocimiento, ¿ok? Y ya después ahí van a tener otras actividades y bueno,
La unidad 7 habla acerca de heurísticas y cómputo evolutivo, lo cual es muy importante que ambos temas los tengamos relacionados. ¿Por qué? Porque en el reto 4, justamente el reto 4 es el que habla acerca de ¿cómo se llama? Esta relación entre heurísticas, cómputo evolutivo y lo que sería ya aplicaciones, pero no les voy a, ¿cómo se llama? Indicar, conforme vayan adentrándose en los temas, pues ya lo van a saber. Y ¿cómo se llama? Y ya en el 5, pues estaríamos hablando ya de lo que son aplicaciones de diferentes lenguajes del aprendizaje máquina y lo que es la minería de datos. Van a ver más o menos de qué trata un poco la minería de datos y los diferentes algoritmos que son parte de la minería de datos y para qué se utilizan, ¿ok? En la unidad 6, pues ya tenemos lo que sería ya una investigación de una aplicación muy específica de lo que se ha podido hacer actualmente con ¿cómo se llama? Con algunos de los algoritmos que se vieron en la unidad, bueno, sí, en la unidad anterior de esos algoritmos de, ya sea de aprendizaje máquina, minería de datos o los diversas técnicas que se vieron, ya es cómo se han aplicado y cómo han beneficiado de cierta forma en ciertas áreas. Así está formado la unidad. Y bien, continuando, en la sección de avisos, aquí les voy a ir publicando material adicional. Actualmente tenemos aquí lo que son el desglose de cuáles son las actividades que vamos a realizar para la semana 1 que están programadas, ¿ok? Ojo, como es autogestionable, lo mínimo que le pido en esa autogestión es que cumplan con este alcance que son el reto 1 y el reto 2, ¿ok? Es lo mínimo que se les está pidiendo para ir dosificando ese aprendizaje. Recuerden que resulta ser que esta materia tiene la creación de diferentes ensayos. Entonces, quiero que también comprendamos un poco acerca de qué es un ensayo. Un ensayo no es un marco teórico. ¿Qué sería un marco teórico? Un marco teórico es cuando ustedes investigan diferentes temas y tienen subtemas y todos esos son parte de como en una tesis o en un proyecto ¿cómo se llama?, de titulación o algo por ahí, se llamaría, ¿cómo se llama?, de una unidad. No, un marco teórico no es similar a un ensayo, ¿cómo se llama?, básico. En teoría pudieran definirse, definen que un marco teórico es un ensayo que está formado por diferentes secciones, ¿ok? Pero en un ensayo que se les está solicitando es un poco más analítico o crítico, en donde ustedes van a buscar información, leerla y expresar las ideas en sus palabras y con algún tipo de aportación de su entendimiento, ¿ok? Entonces, el ensayo que les piden en los retos 2, 5 y 6, lo mínimo son 2 hojas, 2 cuartillas completas, sin incluir la portada, sin incluir las referencias, ¿ok? Eso es lo que se le está pidiendo de texto. Mayormente formado por párrafos. Por favor, eviten poner en un marco teórico, sí se pueden poner imágenes, pero en un ensayo que es tipo analítico, las imágenes, las tablas y las viñetas no son como requeridas, ¿ok? Son simplemente creación de párrafos congruentes. Y en respecto también a esta información que se les indicó, por favor que no sean tan grandes, porque una vez tuve un ensayo de 29 páginas. Yo dije, esto no es ensayo, esto es un marco teórico, o sea, 29 hojas no.
O sea, tampoco no les dice cuál es el máximo, les dice que el mínimo son 2 hojas, pero pues vamos a poner que un máximo de 4 o 5 hojas, así máximo, así como que si ya son muchos, lo adecuado sería 2 hojas, estaría bien, pero las 2 completas o 3 hojas, ¿ok? Eso es muy acertado, o 2 hojas y media, eso es lo correcto. Un ensayo no es tan grande. Un ensayo, como bien les comenté, son las ideas que nosotros nos vienen acerca de unos temas, ¿ok? Y pues bueno, sé que no son expertos tal vez en redacción, no se apuren. El primer ensayo, que es el ensayo del reto 2, normalmente ahí voy mediando más o menos, ok, no está del todo bien, pero se aproxima muy bien. ¿Sale? Entonces, se les va a ir subiendo un poquito para adaptarnos a lo que viene en las rúbricas conforme vayamos avanzando de reto, ¿ok? Para que ustedes también vayan aprendiendo, porque pues al final es su aprendizaje y vemos finalmente todo lo referente a citas, ¿ok? Aquí esto es importante porque en todos los retos que van a realizar, que no son exámenes, en los exámenes pues son autoevaluados, ¿ok? Pero en todo lo que tiene que ver con redacción, se les pide citas y referencias y en formato APA. Entonces, aquí les puse un ejemplo de cómo se realizan. Entonces, una cita, para que sepamos, siempre va a estar referenciada por el primer autor, coma, el año, coma, y la página o el párrafo, ¿ok? Párrafo es porque a lo mejor fue un blog en internet. Bien, entonces ahí tenemos que indicar. Entonces debe de tener estos 3 elementos. Ahora, en las referencias. En las referencias, una de las cosas importantes es que las referencias siempre comienzan con el apellido. En este caso ya en la versión 7 del formato APA ya se aceptan 2 apellidos, porque en la versión 6 era solo un apellido. Entonces ahorita ya podemos tener 2 apellidos, coma, las iniciales, si ven aquí, la inicial del nombre. Y luego ponemos punto y coma cuando hay más de un autor. Y ponemos apellidos, coma, iniciales, y luego otra coma. Bueno, creo que aquí hay un error, no es punto y coma, es coma, simplemente. El siguiente y así sucesivamente, ¿ok? Cuando solo son 2 autores, se pone, en lugar de la coma, se pone una I. Por ejemplo, Moreno, Castillón, F, y, no sé, Monreal, Castillo, Juan. Y luego, entre paréntesis, el año en el que se publicó. Si alguna de las referencias es un blog y en ese blog o en esa página en internet no tiene fecha, se pone S.F. Es sin fecha, ¿ok? Entonces ponemos sin fecha. Si alguna de los blogs de donde obtenemos la información no tiene autor, vamos a poner como autor a la página que está, digamos que auspiciando la información. El más común que me han puesto es IBM, por ejemplo. Si no tiene autor, pero casi algunos de ellos sí tienen autor, entonces tienen que buscar con detalle. Y después, pues bueno, ya vamos a poner que si es ¿cómo se llama? ¿Qué edición es? O si es o si es ¿cómo se llama? De una base de los libros que están en el sitio de UVEG y o todos los demás elementos. Y al final vamos a poner en forma ordenada alfabéticamente los usuarios. Entonces, yo voy a ver una de las citas y aquí Moreno es con M minúscula, está todo con minúscula ya, mientras que acá está con mayúscula, ok, no hay problema, se puede usar ambas. Yo veo aquí Moreno para hacer la referencia y ver cómo está. Aquí tengo a Moreno, ok. Entonces, toda cita
debe de mencionar de a menos una vez a cada uno de los autores que ponemos en las referencias. Por eso hay que tener cuidado. Ni hay que poner tantas referencias, pero tampoco no tan poquitas como una. Yo creo que de 2 en adelante, 2 a 8 o a 6 más o menos estaríamos, no, 8 son muchas. Para un ensayo de 2 páginas, 8 son muchas. De 2 a 6, 2 a 5 más o menos, estaríamos hablando que es una buena cantidad, o 3, es una buena cantidad de referencias. No necesitamos tampoco poner tanto, porque recuerden que hay un compromiso que por cada una de las referencias que yo ponga, debe de haber de a menos una cita. ¿Ok? Y entonces esa parte va a cumplir en la rúbrica de que agregó citas en formato APA y también agregó referencias en formato APA. Y el formato APA pues debe de estar en el formato, digamos que con una forma correcta. Ahí en cada uno de los retos tienen un manual para realizar, ¿cómo se llama? Citas, referencias en formato APA. Igual y hay algunos que quieren utilizar algún tipo ¿cómo se llaman? Algún tipo de aplicación para poder hacer las referencias. Esto no es, ¿por qué lo tengo aquí? No, pues no sé. En esta parte, ¿cómo se llama? Tiene la biblioteca computense tiene Zotero, una aplicación para generar citas en formato APA. Ustedes pueden ver aquí, les voy a publicar y igual ahí en la sección de avisos el enlace para ver ahí y para que ustedes vean cómo utilizar, y si todavía no saben manejar referencias en formato APA, para que ustedes aquí puedan crear, aquí dice crear citas y referencias con un, ¿cómo se llama? Procesador de texto. Entonces, pues ya aquí van a elegir y ya van a poder, ¿ok? Entonces, no es, como tiene numeración, esta no es APA, ¿ok? La APA es la que van ordenados alfabéticamente. Ahí estaba acá, perdón. ¿Ok? Entonces, pues bueno, estos son, digamos que los temas importantes que les quería comentar, sobre todo esta última parte que es la importancia de las citas y las referencias. Cuando este video lo estoy grabando, entonces para todos aquellos que no estuvieron o que quieran revisar algo que se platicó, aquí en donde está, aquí mismo donde están los datos, voy a publicar el video en YouTube para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Repasar algo que se les, que les quede a lo mejor que les interese, o todos los que no se pudieron conectar, pues de ahí lo van a poder ver. Actualmente solamente está los datos. Entonces, aquí inicialmente se va a poner ya lo que es la referencia del video en YouTube. No sé si hasta el momento haya alguna pregunta o algún comentario. Nadie se quiso comentar, ¿verdad? Porque luego me emociono. Ah, sí, gracias, José. Sí, sí, es Megan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? No, yo no. Bien, por el momento, como les comenté, solo es la bienvenida, decirles más o menos cómo está estructurado el módulo y pues bueno, que tengamos un poquito de claridad hacia dónde vamos. La siguiente asesoría, vamos a ver si alguien tiene dudas. Siempre inicialmente comienzo preguntando si alguien tiene dudas. De hecho, ahorita les voy a comentar acerca del reto 4, ¿ok? Por todos aquellos que les gusta adelantarse y van más rápido para que ya tengan más o menos esa claridad. De el reto, ¿cómo se llama? No, les dije del reto 4, ¿qué les iba a decir? Ay, caramba. Ok, ya. La próxima lección
Vamos a ver un algoritmo, ya la descripción de un algoritmo muy específico utilizado en minería de datos y en diferentes actividades, que es el perceptrón multicapa, que es uno de los modelos más utilizados como red neuronal. Ok, vamos a ver cómo funciona su explicación. Y hasta la tercera semana vamos a tener una pequeña práctica, nada más para que vean cómo es que trabaja y se maneja. No, ojo, desde ahorita quiero que les quede claro, no vamos a realizar alguna actividad con ese software que les voy a publicar ahí, ¿cómo se llama? En la tercera semana. No lo vamos a manejar para que no se me estresen. Los ensayos es lo más que van a llegar a hacer. No van a tener en ningún momento que realizar ninguna práctica, ¿sale? Para que no se pongan, se los quiero proporcionar como un material adicional, es nada más para que vean cuál pudiera llegar a ser al menos uno de los alcances de aplicar algún tipo de algoritmo para reconocimiento de patrones, ¿ok? Que es un algoritmo de inteligencia artificial. Y bien, sobre el reto 4, es algo que sí les quiero comentar. En el reto 4, pues bueno, aquí vemos las instrucciones. Ah, ok, perdón, no lo he hecho, ahorita lo voy. Les voy a clausurar el envío, el anexo de archivos, porque en el reto 4 no tienen que enviar archivo alguno, solo tienen que participar. Y de los módulos anteriores, he seleccionado algunas participaciones para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata esas heurísticas que se van a presentar, cómo lo son ejemplos, casi todos lo hacen muy similar, pero he tenido algunos que hacen una presentación diferente. Oye, no le saqué captura de pantalla. Bueno, ya ni modo. Pero sí, para que tengan ese entendimiento de qué se trata el reto 4, hay estos ejemplos. Puede ser que los que quieran ya avanzar, bueno, debo de hacer una tercera porque resulta ser que en este reto 4 se solicitan 3 retroalimentaciones, no una, 3. ¿Ok? Entonces tienen que responder a 3 de las publicaciones de sus compañeros y eso se va a además de su publicación, y eso se va a considerar como un reto completo. Entonces sí les voy a pedir que en este aspecto, pues se fijen de tener sus 3 retroalimentaciones y que tengan pues su publicación. Aquí están los 2 ejemplos que pueden leer para que vean más o menos de cómo es que el, ¿cómo se llama? Cada alumno decide escribirlo, pero cuál es la información básica que debe de contener. Es la problemática que se soluciona en esa aplicación. ¿Cuál es la heurística? Es decir, por ejemplo, no sé, el algoritmo A asterisco, supongamos, que sirve para encontrar la ruta más corta entre 2 puntos. Y luego, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar, aplicar ese algoritmo en la aplicación? Y las referencias, ¿ok? Entonces, esto se los pongo como ejemplo porque en módulos muy pasados de años muy anteriores, algunos la redacción pues queda un poquito ambigua en cuanto a heurística. Al final, si estamos viendo que es una heurística y está en el tema de heurística y los métodos, algoritmos genéticos, pues es una heurística de IA, no es una heurística para, por ejemplo, solucionar un problema de matemáticas simple, manualmente, sino una aplicación tal vez que sí haga eso y cuál es el algoritmo que utiliza. Entonces, aquí están estos ejemplos que ustedes pueden utilizar para más o menos entender, se trata de esto. ¿Ok? Entonces, para eso los puse. Ahora, como son ejemplos tal cual, lo copié porque al final es una publicación de alguien,
pudieran llegar a tener algunos pequeños errores gramaticales. Creo que no estoy segura si de ortografía, creo que no, porque sí revisé ese detalle, pero igual y se pudo haber ido algún error de ortografía que no estuve segura de corregir o no, porque pues al final eso es. Pero recuerden, hay una rúbrica y en esa rúbrica viene que no contiene errores de ortografía, entonces la publicación está, el detalle es ya personalmente cuál fue su calificación de acuerdo a la rúbrica. ¿Ok? Para que no, ¿cómo se llama? No crean que se va a permitir, ¿cómo se llama? Un 10 con una publicación que tiene diversos errores de ortografía. Bien, no sé si hasta el momento todo claro o alguien Bueno, tenga. ahí, bueno, ahí, cuando ya tengamos la participación y ya hayamos hecho las réplicas, entonces nada más le enviamos un mensaje, dado que ya nos enviaría como un Si archivo en tú adjunto. quieres, sí puedes enviarme mensajes, pero yo normalmente en la noche antes de cerrar la computadora hago así una revisión. Ah, ok, Ok, fulanito y menganito ya tienen completa su participación. Si llegan a faltarles una o dos retroalimentaciones, les mando un mensaje por el chat del portal para decirles, ¿sabes qué? Tu reto está incompleto, el reto 4. ok, Te hace falta realizar tanto. Y una vez que ya están todos completos, sí, ya suelo asignar calificación. Lo suelo hacer en un máximo de 30 horas. En teoría, no es en teoría. En mi contrato laboral indica que debo de revisar actividades en menos de 48 horas y eso es sí los cumplo, pero ahora igual y 48 horas, pues son 2 días. A veces lo reviso exactamente el mismo día que publicaron, dependiendo de cómo tenga yo el acumulamiento ¿cómo se llama?, de actividades y que a veces no me da el tiempo de revisar todas y al día siguiente ya evalúo e intento calificar por orden de llegada, ¿ok? ok, sí, muchas gracias. Sí, eso, no, igual y no necesitas mandarme uno, pero si quieres mandarlo, lo puedes hacer. Tampoco no te voy a, como le dije a mi hermana, no, pues no te voy a quitar las ganas de hacer las cosas. Si tú lo quieres hacer, adelante. Gracias, Entonces, gracias. no hay que enviar archivo alguno para que no, si ven bloqueado las entradas, no crean que no quiero que participen en el reto. Sí quiero que participen, pero en el reto solamente son publicaciones, no tienen que enviar archivo alguno. Ok, gracias. Perfecto. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Pues creo que yo hasta ahorita no, maestra. Perfecto. Si llegan a tener alguna duda o una pregunta, con toda confianza me pueden mandar un mensaje por el chat o un, ¿cómo se llama? O un correo electrónico. Ya voy a poner un poquito más de atención en cuanto a los márgenes porque como estaba revisando, de pronto pareciera que en una conversión hay una diferencia y pues bueno, sí tiene implicaciones, pero no tantas. En donde se nota más que no tienen los márgenes es cuando están cuando no les dio para hacer un código, un texto muy largo, entonces hacen los márgenes muy amplios de los lados para que sea poco el texto. Por favor, no hagan eso porque no es intentar engañar, o sea, voy a revisar la información que agregan y todo eso, ¿sale? Para que sean un poquito más, ni siquiera trabajen tanto en eso. Ok, y pues bueno, si no tenemos dudas, nos vemos la próxima semana. Tendremos nuestra segunda asesoría en donde vamos a ver un modelo de perceptrón multicapas que corresponde a lo que son redes neuronales. Vamos a describir qué es, cómo funciona, cómo está realizado, qué podemos hacer, ¿ok? Y hasta la tercera semana vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico, nada más. El que quiera replicarlo va a quedar la video grabada, el video grabado, lo va a poder hacer, pero no es parte de este módulo, para que no se estresen tampoco si no estuvieron, si no lo pudieron ver o si no les salió. ¿Ok? Es nada más como la cerecita del pastel que les quiero regalar. ¿Sale?
Sí, gracias. Sí, gracias, maestra. Sale, pues si no hay dudas o comentarios. ¿Mande? Una duda. Disculpe, ¿cuándo va a ser la próxima sesión? La próxima semana, posiblemente miércoles, bueno, no, posiblemente el jueves, porque como tengo el otro de programación, posiblemente el jueves, entre miércoles y jueves, pero lo más probable es que sea el jueves. Igual, a las 8:15. A la misma hora, ¿verdad? Sí, para darle tiempo a todos aquellos que se transportan del trabajo a su casa y puedan tener Ok. así como que sí un poco más de espacio para conectarse. Gracias. No sé si alguno llega a tener dudas, pues me avisa y ya igual y bueno, si el consenso dice de todos, ¿cómo se llama? Pueden a otra hora, pues bueno, ya lo hacemos en otra hora. Pero lo hago básicamente porque en módulos pasados, esta era la hora en la que la mayoría podía por el trabajo. Ok. ¿Ok? Gracias. Bueno, Sí. no sé si tengan alguna otra pregunta. No por el momento. Perfecto, Gracias. pues bueno chicos, nos vemos la próxima semana en jueves, lo más probable. Yo les publico aquí en el portal de avisos el enlace, ¿ok? Y los voy a agregar igual en la videollamada para que les llegue un mensaje, un correo bueno, al correo institucional para que confirmen si pueden o no pueden, igual y sí o no, ahí ya tienen más fácil y rápido el enlace para poder entrar a la videollamada. Sí, gracias. Sale, que estén muy bien. Saludos. Gracias, maestra. Buenas Bye. noches a todos, Buenas compañeros. noches. Sí, igual a Buenas todos noches. que descansen. Bye.